Ola, benvidas, amigas, a este sábado de Carballo Interplay. Vou pedir un aplauso. Que puño aquí a pedir aplausos todo o día? Oxe, probablemente, Sara, o día no que xuntamos a xente máis lista de internet. Nos atrevemos a decir isto? 100%. Yo me atrevo. Esta mañá imos ter dous panéis centrados en dous aspectos distintos. Este vai sobre que pasaría se imprimimos internet. Temos a xente máis lista de internet que nos vai falar deste tema. E que este ano vimos que saían, bueno, este ano non, nos últimos meses, varios libros, non só arredor dos memes, sino libros con memes impresos, como de Rafa. E Sara e eu falamos, que Sara Ribeiro é a miña compañeira do equipo de programación, e dixemos, tía, están imprimiendo internet? Nos lo van a quitar? Entón, isto é o que se falará agora nesta mesa. Na segunda da mañá, que se titula O digital e político, pois analizaremos un pouco o que está pasando na rede arredor deste tema, e teño unha mala nova que darvos, que creo que vou facer xa para que doa menos, e é que a xente ás veces se pon maliña e Alan Barroso non puido coller o avión e non vai poder estar hoxe aquí. Pero bueno, que temos a toda esta xente, non? Non quero ver aí E a máis. ninguna Incluso tristeza. temos máis. E a máis que está por vir. Así que un saúdo a todos os que estades seguíndonos por streaming, un saúdo a todas as que estades aquí e comezamos, non? Comezamos? Listo. Vale, pois moitas gracias por estar aquí. E como ben dixo Andrea, os íamos falar de se podemos imprimir internet, se é necesario, e sobre todo, se ten sentido, como o facemos, porque non son algo fácil. A día de hoxe, internet xa saiu das nosas pantallas. Non está nos móviles, non está nos portátiles, está en todos lados. Está nas nosas camisetas, está na forma na que falamos, está tamén nos libros, aparentemente. Entón, por eso os ímos falar de como imprimir internet, y para eso me paso al castellano para hablar con mis invitadas, y os quiero presentar a gente muy, muy, muy interesante. El primero de todos es Álvaro López Pajares, profesor, escritor y creador de contenido, que desde 2020 compagina su trabajo como divulgador y creador de contenidos, con también comunicación creativa para empresas y partidos políticos. Sobre todo nos interesa porque se ha metido en una aventura bastante curiosa que se llama Memeceno y que nos va a explicar ahora un poco mejor, y para eso tenemos un vídeo, así que Edu, dentro vídeo de Álvaro. Canal Sur podría denunciar a Elon Musk por un delito contra los derechos de autor después de que Musk utilizara el famoso meme del Risitas en X. El meme es un extracto del programa de televisión Ratones Colorados, propiedad de la cadena andaluza. Y aunque es extremadamente complicado que la denuncia prospere, existe un precedente. En 2020, la madre de Roji, la niña coreana de los stickers de WhatsApp, consiguió que varias empresas, influencers y políticos, incluido el primer ministro de Ecuador, Guillermo Lasso, se vieran obligados a pagar por utilizar la imagen de su hija, arguyendo que, en este caso, el uso del meme tenía fines comerciales. Por tanto, Canal Sur podría hacer pagar a Elon Musk si consigue demostrar que Musk utilizó la imagen del Risitas con ánimo de lucro. A pesar de haber creado el baile más famoso del mundo, Psy nunca llegó a disfrutar de su fama. Me di cuenta de que por mucho que hiciera, nunca, jamás volvería a acercarme a tener tanto éxito como con esta canción. Después de la gira mundial que le llevó por más de 120 ciudades de todo el mundo, Psy se mudó a Los Ángeles y contrató un equipo de coreógrafos y productores musicales que le ayudaran a repetir la fórmula mágica del Gangnam Style, pero no fue capaz. ¿Sabías que el término incel fue creado por una mujer? En 1997, una estudiante canadiense llamada Alana creó el proyecto de celibato involuntario de Alana, un blog en el que contaba cómo seguía siendo virgen a pesar de tener 25 años. En la página, Alana y otros incels compartían su experiencia, hablaban sobre su soledad y se apoyaban mutuamente. Pues la siguiente a mi derecha es Marina Canedo, Marini para las amigas, tengo apuntado, que es creadora de contenido político y también contenido un poco en general, de esta gente que lleva toda la vida en internet y se nota. Y también la conoceréis probablemente por el podcast Gente 2020, que lo petó muchísimo. Pero aquí la traemos también porque también está metida en esta aventura de Memeceno, entonces también le queremos preguntar un poco qué es esto, y también traemos un vídeo un poco de Greatest Hits de Marina, dentro del vídeo Edu. Solo estamos preparados para tener una persona importante en nuestra vida. Sí. Y esa persona claramente va a ser tu novio o tu novia. ¿Cómo va a ser un mejor amigo más importante que una pareja? Aunque con tu mejor amigo lleves 10 años y con ese novio lleves 2 meses. Y es verdad que muy a menudo se siente como un constante proceso como de abandono, ¿no? En plan, yo estoy aquí de puta madre, en tanto te sirvo. Claro.
cuando tengas otra fuente de apoyo que además te proporcione sexo y que además encaje más en esos checks de pareja Te da guay, más tranquilidad, como vale, creo que estoy haciendo lo correcto. pues en ese momento pues sientes esa especie de abandono, ¿no? Y que las relaciones a veces se vuelven utilitarias. Pues lo que hablabas tú. Te llamo cuando estoy mal o estoy contigo cuando estás mal. Hago lo mínimo para mantenerte ahí. Pero lo que es el disfrute, lo que es el día a día, lo que es las alegrías pequeñas, no las cosas grandes. Yo siento que veo, a veces me asomo al resumen de la vida de mis amigos. Sí, es como, venga, ¿qué te ha pasado en estos En anteriores meses? episodios, el discurso buenista de no pasa nada, vete para adelante, puedes con todo. Sí y no. Si yo salgo a hacer el payaso, con ese señor se van de cañas después, le dicen, venga, máquina, que no pasa nada, y a mí no me invitan a las cañas. Exacto. Entonces tampoco es una cosa de, venga, chicas, podemos, que el power, tal. Exacto. No, utilicéis las drogas para ser más productivos. No, yo tomo microdosis porque así trabajo más. No hagáis eso. Está en contra del objetivo, que es trabajar siempre menos. Uy. A mi izquierda tengo a Rafa López, que espero que tengáis clarísimo quién es, porque es el autor de una de las cuentas más importantes que hay ahora mismo en Internet, que es afirmación.es. Es referente en creación de memes y, sobre todo, creador del libro, que voy a leer porque es un título muy largo, Sería imparable si no estuviese un poco triste. Afirmaciones positivas para un futuro brillante. Dentro vídeo. ¿Me puedes decir una afirmación? Sí. Perfecta. Algún día seré famosa. Este café no hará que me cague encima. Este año voy a conseguir un trabajo bueno, ¿no? Con mucho dinero. Soy la mejor durmiendo la siesta. Muy bien, gracias. Mi mejor cualidad es la sinceridad. Los 30 son los nuevos 20. Perfecta. Gracias. Esto era. Os podéis imaginar una musiquita aquí. Y podéis usar el filtro. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Ainhoa Marzol, que tiene aquí un montón de cosas. Es amante del cine, curiosa de Internet y apasionada de la cultura pop. Tiene un grado en International Business y un máster en gestión cultural, pero sobre todo aquí la traemos porque es especialista en comentar Internet y tiene la que os digo honestamente que es la mejor newsletter del planeta y el único correo del que me alegro en mi vida, que es Gárgola Digital, y tenemos muchas ganas de saber qué opina de esto, así que dentro vídeo de Ainhoa. La primera categoria són els memes de WhatsApp. Els millennials i la generació Z no hem sigut els únics protagonistes d'aquesta creació de memes i els boomers han tingut el seu moment y ha sido, vaya momento. Han separado familias, han hecho que se silencien muchos grupos de WhatsApp. ¿Llavors ens agraden o no? Hay cosas que ya no solo en las series adolescentes donde es súper necesario, pero en series en general y en lo audiovisual en general, que ya están peor vistas. Las muestras de amor que en realidad son abusos y que no son totalmente consensuadas y todo esto, ahora está mal visto. Y yo estaba viendo Rebelde Way hace unos meses y es que lo que veía ahí es inconcebible hoy en día. O sea, imposible. Porque al final no se nos puede olvidar que el caso, para mí, lo que hace lo de Britney tan universal es que es una persona que es económica y jurídicamente dependiente y esto les pasa a muchísimas mujeres que por circunstancias de su vida son dependientes de hombres en lo económico, que al final es algo que les afecta troncalmente a sus vidas. Hemos pensado en vosotras en este panel tan curioso porque sois personas
con un interés muy intenso en estudiar Internet, hablar Internet, curar Internet. Entonces, lo primero que os quiero preguntar es ¿de dónde viene este interés? Si siempre habéis sido niñas ratas de Internet, si es algo que ha surgido en los últimos años y de dónde viene esta preocupación. Bueno, la verdad que yo de pequeño no era muy friki de Internet, era más un niño FIFA, o sea, no tenía mucho interés en lo que pasaba en Internet, más allá de, pues eso, de socializar con mis amigos en Facebook, en Twenty. Para mí el interés de, no sé, como obsesionarme con toda la historia de Internet y lo que ocurre en Internet, llegó como a partir de 2020 o así. Yo empecé a crear contenido de Internet, que la creatividad y eso sí que es una cosa que siempre he tenido muy presente en mi vida. Pero a raíz de empezar a hacer memes, de una manera natural empecé como a interesarme por de dónde salían muchas de esas plantillas, cuál era el origen de muchas de esas historias que había detrás de los memes, y así fue como empecé como a interesarme más por la historia de Internet. ¿Tú, Marina? A ver, yo justo estábamos hablando antes a la entrada de la charla que cada uno ha entrado a Internet desde un ángulo diferente y en etapas de la vida diferentes. Yo entré a Internet por la beauty community, entré a Internet por Nikki Tutorials, no sé si os ha pasado alguna también, yo me interesaba muchísimo y a partir de ahí empecé a consumir YouTube y a ir como cada vez entendiendo más y más y más de dónde salían las cosas y siempre como en un interés de estudiar los procesos. Yo creo que lo que tiene en común mucha gente que nos dedicamos a Internet es que somos peña estudiosa y que siempre nos ha gustado entender de dónde viene esto, lo otro. Internet está tan presente y avanza tan rápido que siempre es como una fuente de generar y satisfacer curiosidad a la vez. Pero es verdad que cada uno tenemos un background diferente. Yo entré por los eyeliners de colores, la verdad. ¿Tú, Rafa? Yo sí era niño rata total de Internet. En plan, empezando en Tumblr cuando tenía 13 años y desde ahí pues cuesta abajo, ¿no? O sea, pero sí, viendo cosas que definitivamente un chaval de 13 años no debería de ver en esas páginas. ¿No? Pero sí, desde pequeño ya a tope con eso. Sí, a mí también, o sea, desde muy pequeña, primero en los foros, luego en Tumblr, luego saltas a el foro de Series Lee, luego a Twitter, o sea, fue como constantemente. Y a mí me pasó que en 2017-18 por ahí descubrí un podcast que se llama Reply All, que ahora están cancelados, por cierto, pero en su momento eran muy guay. Y la cosa con ellos era que analizaban Internet desde una manera muy meta, analizaban tweets, hacían como muchas cosas relacionadas con Internet y para mí fue como la primera vez en la que veo que alguien está hablando de forma directa de algo que me afecta tan directamente y que nos afecta a todos porque todos vivimos en gran parte en Internet. Y sin embargo nadie estaba hablando de ello, de cómo funcionan un poco las estructuras de las redes sociales, de los memes, de todo esto, que tienen un efecto directo. Y eso para mí fue como un, ¡guau! Es verdad, esto está aquí y se puede hablar de ello. Entonces fue eso más que nada. Veo un interés en todos casos, muchos por el método y por el proceso para llegar a los memes. Antes hablábamos de que todos tenéis de algún modo proyecto relacionado con esto, entonces esta aventura que yo llamé memeceno, gente que precisamente está ahí abajo y que, bueno, Proyecto Una, Alba Lafarga y otros muchos compañeros, Raúl Asencio de La Caja Books nos propuso escribir un libro sobre memes y bueno, fue la verdad un viaje porque como en España pues no recuerdo que haya ninguno, igual hay uno o dos libros sobre el tema. Y a raíz de ahí y de la publicación del libro, yo como empecé como a... creé una cuenta de TikTok y todas las cosas que se me habían quedado en el tintero en el libro, todas las historias, todos los fenómenos, las anécdotas, curiosidades de Internet que no había sido capaz o no había podido tener el espacio para publicar en el libro. Y luego a raíz de ahí también como empezamos a hacer cosas, Marina y yo, más de cara a, eso, a comunicación con marcas, a redes sociales, consultoría, este tipo de cosas.
Eso es Memeceno Lab, entiendo. Exacto. Sí, Memeceno Studio, Memeceno Lab o Memeceno todavía es un proyecto tan nuevo que no hemos decidido aún muy bien cómo se llama, pero es memeceno.com, si lo queréis mirar. Es como darle una dimensión, vamos a decir, más profesional a lo que es el estudio y la aplicación del lenguaje meme, no necesariamente para marcas. O sea, a mí personalmente no me interesa muchísimo hacer la publicidad de KFC ni de unos cereales llenos de azúcar, pero sí me interesa utilizar el lenguaje meme de una manera un poco más intelectual y un poco más estratégica, porque sí que es verdad que nosotros, hablando, que trabajamos juntos alguna vez, decimos, es que es verdad que todo lo que es dedicarse al meme, agencias de comunicación que se dedican a esto, es todo el rato meme igual troleo, meme igual estúpido, meme igual, no estúpido como malo, pero como broma sencilla, likes, tal, y los memes tienen una dimensión mucho más guay y pueden tener una utilidad mucho más grande y no hay nada que esté copando esto en el mercado. Todo es trololololo, todavía estamos ahí y parece que no avanza, también muy masculino todo, esas LinkedIn stars que son 3 o 4 chicos que están todo el día publicando cosas que a mí personalmente no me interesan, entonces decidimos darle una dimensión un poquito más estratégica, intelectual y situada, ¿no? Más allá de vivir en un viral fugaz por una broma, pues el meme trasciende la broma un poco y nosotros queríamos trabajar esa parte del lenguaje. Entonces ahora sería un poco una mezcla de asesoría, divulgación y estudio. Claro, nosotros lo que estamos haciendo es una plataforma que se dedica a estudiar, divulgar y aplicar lenguaje meme y lenguaje internet. Entonces, es una definición muy amplia porque son muchas cosas. Es la única manera que teníamos de recoger el trabajo ya de archivo que hacía Álvaro en su cuenta de TikTok, más la aplicación de todo ese conocimiento a gente que no lo sabe, porque realmente hay una barrera generacional y una brecha entre los directivos de las agencias, barrera generacional y una brecha entre los directivos de las agencias y los directivos de las marcas y lo que está pasando en Internet, incluso cada vez acentuada. A mí me cuesta estar keeping up con la gente de 17, 16, me cuesta estar al día con Reddit y yo controlo ese lenguaje, bueno, más Álvaro que yo, pero entre todos los que estamos interesados en Internet como que controlamos eso y aún así sigues teniendo la sensación de que vas detrás, ¿no? Entonces, si tú que te dedicas a eso sigues teniendo esa sensación, imagínate la gente que no tiene ni idea. Entonces, nuestro objetivo es cerrar esa brecha todo lo posible, también haciendo divulgación gratuita. Nosotros hacemos newsletters, hacemos los vídeos y a la vez también, si se necesita una consultoría para tener un éxito más comercial o laboral, pues también cubrimos esa parte. Muy bien, pues yendo a afirmación.es, quiero preguntar cómo nace la cuenta más guay de Internet y qué querías conseguir con eso y en qué punto estamos. Pues mi cuenta nace a través de... A ver, el formato de afirmaciones tal y como lo hago yo no me lo inventé. Yo siempre lo digo que en Estados Unidos las cuentas de memes van como varios años por delante a las nuestras y eso era un formato que ya existía y hace un par de años cuando la cuenta americana en concreto estaba petándolo muchísimo, a mí me hacía mucha gracia porque era muy absurdo, ¿no? O sea, el mensaje... pesimista, pero optimista, deprimente y sobre todo contrastado con la imagen, que era una imagen muy brillante, que te captaba mucho la mirada cuando bajas en el feed, que tienes que pararte a leerlo porque lo ves y dices, ¿esto qué es? Y me hacía tanta gracia que dije, voy a hacerlo en español porque no había, o sea, busqué a ver si había una cuenta de estas en español y no la había y empezó pues eso como un hobby, como una broma y empezó y siguió y ahora pues estoy aquí. ¿Y qué tenemos ahora mismo en esa cuenta? ¿Que tienes alguna idea? ¿Ha cambiado mucho desde que empezó hasta ahora? La mía, sí. La cuenta empezó siendo un proyecto un poco más nicho, subía cosas que a mí me hacían gracia sin pensar un poco en a quién más le puede. O sea, yo creo que una cuenta de memes que va a tener éxito o para que tenga éxito tienes que ser muy fiel a lo que te hace gracia a ti, sobre todo al principio. Luego cuando empiezas a crecer... Muy bien, pues ahora con deberes para después. Entonces, Ainhoa, ¿cómo nace Gárgola Digital? ¿Qué idea tenías y cómo lo ves ahora mismo?
Yo siempre, desde hace ya como unos años he sido como consumidora habitual de newsletters. Y sí que me pasó que me fui a Taiwán por una beca y me pasaba que soy muy chica links en Twitter. Entonces compartía cosas, pero hay 6 horas de diferencia, entonces todo lo que compartía caía aquí en mitad de la noche y nadie me leía y yo era en plan, no puedo hacer esto. Entonces empecé a hacer como una especie de carta semanal en la que ponía 10 cosas que me habían gustado en esa semana, digamos, desde películas a memes, a artículos que había leído, que me habían parecido muy interesantes y tal. Y a partir de eso, ya después me volví, mi vida ha cambiado, y ahora lo que hago es que yo hago mi carta y ha alcanzado como, digamos, a ver, no es súper grande tampoco, pero sí que tiene un tamaño tan considerable como para que me sienta muy ególatra estando yo sola ahí. Entonces lo que hago es combino yo con un invitado que puede poner sus 10 cosas, una persona que yo considere que me encantaría saber cómo es su internet o cómo lo que tiene en sus tabs o cualquier cosa, y es mi guest de la semana. Es bastante vulnerable porque es un poco como enséñame la Lupita de Instagram, o sea, enséñame tu FYP de TikTok. Claro, cada persona lo interpreta a su manera, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre pido que sean cosas que son accesibles para todos desde su casa, desde su internet. Aunque sean webs piratas, me da igual. Pero quiero decir, o sea, que no sea como tanto, ¡ay, este bar de mi pueblo! O cosas así. ¿Y cómo hacías tú ese proceso de curación? ¿Buscabas, por ejemplo, que no se repitieran cosas de la misma temática? ¿Tenías una selección e ibas sacando de ahí? Sí, o sea, ya como leía muchas newsletters también, ya sabía lo que me gusta a mí, que es una variedad, que a veces me apetece entrar en una lista y mirar qué pelis hay o mirar qué artículos solo y luego me voy y luego vuelvo, lo que sea. Entonces sí que intento hacer que haya un poco variedad de todo, un poco para que la persona que esté leyendo lo disfrute, esté en el mood que esté. Pues este Internet que tanto nos obsesiona está cambiando todo el rato para bien y para mal, y hablábamos de páginas que igual ahora es que ni existen, enlaces que están rotos, no tiene nada que ver a lo que entramos ahora con lo que entrábamos cuando teníamos 13 años. Y este es un tema que nos preocupa un poco. Entonces os quería preguntar, ¿podemos conservar Internet? ¿Es algo en lo que penséis a menudo? ¿Cómo hacemos para que no muera? ¿O simplemente aceptamos que las cosas cambian y ya no van a estar ahí? ¿Empiezo yo? Si quieres. Sí, a mí es un tema que me obsesiona desde hace tiempo. Yo creo que desde que empecé como a investigar y a escribir sobre cosas antiguas o cosas que habían pasado hace más de 5 o 10 años, te empiezas a dar cuenta de lo complicado que es muchas veces encontrar memes o encontrar ciertas conversaciones que están en la memoria de todos nosotros, pero que han desaparecido o como que ya no es tan fácil. Siempre recuerdo como una conversación que tuve con un amigo que se llama Jaime Caro, que él es historiador y es especialista en movimientos sindicales de principios del siglo XX y en historia de la ultraderecha, de la alt-right, en Internet durante la década de los 2010. Dos cosas bien diferentes. Y una vez me dijo en una conversación una cosa que como se me quedó grabada, que es más fácil encontrar el acta de una reunión de un movimiento sindical del siglo XX que una conversación sobre, por ejemplo, unos disturbios en Estados Unidos por el Black Lives Matter de 2017 o 2016 o 2000. Y esto es una cosa, porque como ha habido un montón, una purga muy grande, porque como que muchas de esas cuentas han desaparecido, porque como no es tan fácil encontrar como muchas veces el contenido en Internet cuando ya llevo un tiempo ahí. Y eso es una cosa que a mí como me fascina y pues no sé, como sigo obsesionado con ello, como ¿qué deberíamos hacer? ¿Dejar que como las cosas mueran o intentar conservarlas? Hay ya como instituciones públicas que se dedican a eso. La Biblioteca Nacional tiene un centro
que es un archivo histórico de Internet. Que nos enteramos todos porque lo dijo Pedro Sánchez en La Pija y la Kinky, porque nadie conocía que eso existía. Eso es así. Sí. Y es un lugar increíble en el que tienen dos maneras o dos metodologías para guardar Internet. Una que es a saco paco, que básicamente tienen un software que se dedica a ir rastreando páginas y páginas y páginas de Internet y hace capturas, clic, 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 y otro que es como más cualitativo, que ellos cogen un evento histórico tipo la coronación de Felipe VI, o el COVID, y ellos como que deciden cómo hacer un archivo digital sobre todo lo que se ha publicado, memes, tweets, lo que sea de eso. Y no sé, pues yo sigo pensando qué deberíamos hacer con ello. A ver, yo creo que a nivel personal es guay que algunas cosas desaparezcan, como las fotos del 20. O sea, la verdad. No todo tiene que seguir ahí. Yo estoy muy agradecida de que haya cosas que no sigan, porque el tema de la huella digital a nivel personal también es un melonazo, que cuántas cosas a nivel individual son importantes en una foto más amplia a lo social y cuántos selfies borracho hace falta subir para... cuál es la pena que tienes que pagar para que se conserve todas esas cosas. Pero sí que es importante el funcionamiento. Toda esa investigación les sirve. Entonces, todo el dinero que se pueda meter a estudiar Internet desde la Biblioteca Nacional me parece fenomenal. Y también que nosotros aprendamos a usarlo y que sea de dominio público está estupendo. ¿Rafa? Yo creo que, bueno, personalmente a mí me da mucho agobio. Yo es que tiro mucho de Twitter para buscar información y para un montón de cosas, bueno, y siempre me pasa que cuando quiero encontrar algo en concreto, el buscador de Twitter no me lo quiere enseñar, hasta el punto de buscar una cuenta en Twitter que sé que se llama así y que no me aparezca esa cuenta, que yo sé que sigo y luego tengo que entrar a mis seguidos a buscarla. Pero si quiero algo en concreto, yo llego al punto de... Si sé que voy a necesitar un tweet o algo muy particular, le saco pantallazo, literalmente, que ya es como imprimirlo un poco en tu propio ordenador, porque al final tienes que guardarlo de alguna manera. Porque lo puedes guardar, le puedes dar favorito o en tus guardados, pero muchas veces en Twitter la gente se borra la cuenta, se desactiva, no sé qué, y todos esos tweets desaparecen, pero por completo. O sea, no hay manera de recuperarlos, a no ser que alguien haya hecho un trabajo de recopilación antes, ¿no? Pero si es algo muy concreto es muy difícil. Yo para proyectos y cosas me entra el agobio de ver un tuit y decir, no, tengo que hacerle un pantallazo a esto ya para tenerlo yo por si acaso. Y eso es útil porque luego pues, la gente borra cosas y eso lo comentaba, que a mí me pasa mucho eso. Sí, yo soy usuaria habitual del Web Archive. Por ejemplo, me parece, no sabía que en España se estaba haciendo lo mismo. ¿Tiene un buscador? ¿Se puede acceder desde...? Creo que no. Es que es eso, o sea, la comodidad de, por ejemplo, Web Archive es que tú entras y tú buscas una página que lleva muerta 5 años y hay un pantallazo ahí, ¿no? Del 2017 y puedes... No totalmente, porque algunas cosas se van perdiendo, pero puedes revivir un poco lo que era... lo que estabas buscando y lo que se ha perdido. Entonces sí que creo que, claro, es que tener cosas así en un archivo nacional que esté centrado en Madrid o lo que sea, y que yo desde mi casa no le pueda hacer uso a esto, pues está ok, supongo, pero quiero decir, no me sirve. Lo que sí que creo en una serie de archivismo personal. De hecho, la newsletter a mí ahora me sirve mucho de esto porque tengo... O sea, guardo las cosas que más me gustan cada semana y entonces tiene un buscador que es de solo mi newsletter y ahí puedo encontrar como archivos que sí que sé que me han gustado, que sí que quería guardar en su momento. Pero es que ya esto es archivismo personal, o sea, no colectivo. Mencionabas Twitter ahora, Rafa, y a mí me pasó con Twitter que creo que vivimos por primera vez de forma muy activa cómo se puede degradar un sitio que ha sido un espacio de conocimiento y conversación importantísimo a nivel global durante 10, 15 años. Y la idea de que de repente Elon Musk de un día para otro pudiera que le diera la pájara y decidir borrarlo, a mí me aterraba bastante.
No sé cómo lleváis el tema de que estos espacios tan importantes para la comunidad estén en manos de empresas privadas que pueden decidir de un día para otro cerrar o que incluso pueden quebrar, que es una opción que hay ahora mismo con Twitter y que yo siento que perderíamos mucha parte del conocimiento. Sí, la verdad que es un problema tanto para pues, la gente, bueno, todo el que está interesado en Internet, tanto creadores como investigadores, como simplemente pues, usuarios. Hace unos meses me escribieron de un medio digital para escribir un artículo sobre la historia de la memesfera, esa escena de creadores de memes que surgió en Instagram en España hace 5 o 6 años, como en 2018 creo. Y todo lo que es el contenido o el cuerpo digital de esa comunidad de creadores está en Instagram. Y preparando este artículo tuve la oportunidad de hablar con muchos de esos creadores y casi todos me transmitían un miedo en común que era el borrado de todo su archivo. Porque Instagram termina por borrar las cuentas inactivas cuando ha pasado como unos 5 o 6 años. El último gran borrado de Instagram creo que fue durante la pandemia en 2022, pero el próximo pues, ocurrirá pues, en 2027, 2028 supongo. Y esto es un gran melón encima de la mesa. O sea, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Lo llevamos a otro sitio? ¿Dejamos que una compañía privada en la que sí hemos estado creando cultura, hemos estado creando conversación, dejemos que eso se quede ahí? Está la pregunta sobre la mesa y supongo que como en los próximos años tendremos que empezar a tomar decisiones y hacer cosas por nuestra parte, como eso, como lo que decía Ainhoa, como personalmente cada uno, si no lo hacemos en comunidad, porque cada vez Internet deja de ser algo que ha ocurrido ahora mismo y ya tiene una historia de más de 20 años, 25, 30 años y tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer con algunas de estas cosas. Sí, bueno, y también la cultura de la reposición es una cosa que siempre ha existido y que igual que ahora en Instagram se ponen anuncios terribles de los 80 y los 90, que pues ahí, no sé si era Jesulín anunciando el Colacao o algo así que era terrible, pues yo creo que esa cultura del repost y del archivo pasará a otras plataformas y otras plataformas. Inevitablemente perderemos muchas cosas por el camino y al final dependerá de cuál era el gusto del friki de turno, de lo que te hacía gracia, de no sé qué, que esa gente es la que tiene un archivo y la que lo va a poder repostear o vas a poder acceder, ¿no? Pero sí, yo creo que todo no se va a perder, pero estaría bien buscar la manera de que no dependiera de la voluntad individual de personas pues como tú, que tienes tu propio archivo personal, o la gente que va guardando pantallazos. Sí que debería ser una cosa pública, sobre todo porque ahora Internet es un espacio, ya no es un espacio intangible, se retroalimenta el espacio físico con el espacio digital todo el rato y hay muchísimo activismo que solo sucede en redes, pero tiene un impacto en lo físico y en la toma del Capitolio, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, que eso no dependa de las voluntades individuales es una cosa que es vital y aún así no hay que ser catastrofistas en el sentido de que la cultura del repost siempre ha estado ahí. O sea, si yo ahora mismo puedo acceder a un anuncio de un juguete, una muñeca random de los años 70 y ahora se ve con perspectiva incluso de género o cómo se vendían las cosas antes y se puede hacer una revisión de todas esas cosas, entiendo que en Internet pasará igual que cuando pues, de Tumblr la gente se pasó a Fotolog, Metroflog y luego se pasaron a Flickr y luego llegó a Facebook y luego de Facebook a Twenty y luego la gente que hacía Vines los pasó a Instagram y ahora a TikTok. O sea, que las plataformas beban unas de las otras y se vaya haciendo reposteo es una cosa que siempre ha sido así y yo creo que va a seguir siendo así porque el refrito es el refrito y va a seguir pasando. Pero eso, estaría fenomenal hacer algo a nivel público y que no dependa del trabajo extracurricular de la gente que tiene que dedicarle pues, sus 8 horas o sus 10 horas diarias a vivir y luego a hacer archivo, ¿no? Rafa, tú ahora mismo tienes una cuenta activa con muchísimo contenido. ¿Tienes esta preocupación? En plan, ¿y si Instagram de repente a Meta le da algo y...? A mí me preocupa, lo que más me preocupa de eso no es que Instagram desaparezca, porque Instagram no va a desaparecer realmente, pero sí que me preocupa que
En Instagram, por ejemplo, las normas de la comunidad están muy mal. Es muy fácil que te tiren algo por algo que no has hecho mal. A mí me ha pasado, o sea, el mejor ejemplo que puedo dar yo personal, que me haya pasado a mí, es, yo hice un meme con la portada del disco de Rosalía, del último, que sale ella básicamente desnuda con el casco de moto, que en aquel momento ese era su icono y lo había publicado ella 1000 veces y más gente, y yo usé esa misma imagen para hacer un meme y Insta me lo tiró, obviamente, por desnudez y no sé qué más. Y claro, para las cuentas pequeñas, creadores pequeños o cosas así, que te tiren una cosa un día no pasa nada, pero si haces un poco de unos memes que son un poquito más atrevidos, vosotros lo sabréis esto también, que como te tires un poco más a la piscina, más de la cuenta, Insta ya te va a decir no, y como te tiren 3 o 4, tu cuenta se borra directamente. Entonces eso es lo que sí que me preocuparía más, o sea, como creador sí que me preocupa eso, que saltar, porque al final ellos deciden y tú les hablas, ¿qué es esto? ¿Por qué me habéis tirado esto? Y te contesta un bot, ¿no? Es imposible contactar con una persona real y lo discutes con ellos y lo normal es que no hay manera de hablar con alguien y que te digan, sí, nos equivocamos nosotros, eso no pasa nunca. Entonces, eso sí que me preocupa como creador, sí. Sí, o sea, preocuparme, no sé, o sea, creo que todos los que estamos aquí, la mayoría, somos un poco hijos de Fotolog y de Twenty, 2 redes sociales que han desaparecido. Dejamos toda nuestra vida ahí y desaparecieron. Entonces, ya hemos vivido como estos barridos de toda nuestra vida y creo que al final somos conscientes un poco, o deberíamos de serlo, de que al postear y al dejar nuestras cosas en estas redes sociales, que son organizaciones privadas, estamos haciendo un pacto con el diablo, en cierta manera, que al final no son plazas públicas, que tenemos que ser conscientes de ello y que pueden desaparecer en cualquier momento y que es así. Y sí que creo que, o sea, lo que decíamos esto del guardado colectivo, en teoría es que me parece una teoría preciosa, ¿no? O sea, desde que haya organizaciones que puedan archivar todo y que puedan guardar todo, pero es que la práctica, o sea, me recordó de hecho que el nombre del panel de ¿Y si imprimimos Internet? O sea, me vino, pensaba que era por esta cosa que hizo Kenneth Goldsmith, que es un artista teórico, bla, 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 en 2013, que era que pidió a la gente que imprimiese parte de Internet y alquiló un almacén e intentó llenarlo con papeles. Y no, o sea, la cosa de ello era que era imposible, había tanto, y era 2013. Ahora, o sea, esto es exponencial, es imposible guardarlo todo y es que no se podría hacer tampoco desde organizaciones, se podría hacer desde una manera muy estratégica. Y sí que creo que debería de haber líneas de guardar, pero estas cosas un poco más, lo que te ha hecho gracia personalmente, lo que son cosas mucho más jokes internos, cosas de este tipo, que al final son las que de verdad le dan gracia a tu propia vida y tu vida en Internet, esto ya creo que tiene que venir desde una práctica mucho más personal. Yo quería, antes de tal, o sea, lo que dije yo antes, lo dije desde el punto de vista de un creador, ¿no? O sea, desde el punto de vista individual, con mi cuenta personal, a mí me da absolutamente igual que me quiten todo lo que pongo en Instagram. Lo que sí es que si a ti te gusta lo que hace un creador en particular y en concreto, una buena práctica sí que es seguirle en más de una red para tenerles pillados. Es que cuidéis y queréis mucho a vuestros creadores de contenido favoritos. Justo hablabas, Ainhoa, de que, claro, si en 2013 Internet era inabarcable, ahora es inhumano. Os quería preguntar sobre esto. Todas hemos vivido un Internet bastante tempranillo, más o menos, en el que parecía que estábamos 4 frikis y después se vino todo el mundo, literalmente. ¿Creéis que el hecho de que Internet se haya masificado ha hecho que mejore o que empeore? A ver, esto es la típica, se populariza una herramienta que es de fácil uso, todo el mundo puede acceder a ella y, pues como pasa ahora con las IAs, nos van a quitar el trabajo. Esta gente no sabe hacer las cosas bien, no podemos admitir el intrusismo.
A mí me parece que hay muchísima gente haciendo un montón de cosas y que la mierda es parte de Internet. O sea, no todo Internet es buen contenido, no todo, y está fenomenal, porque a mí también me hace gracia el shitposting y a mí también me hace gracia, en según qué contexto y de según qué manera, una persona haciendo un ridículo espantoso y cosas feísimas en Internet también me parece parte de mi experiencia en Internet y parte de la de mucha gente, ¿no? Entonces, el contenido curateado, que es un poco también el que trabajamos nosotros, ¿no? Que con una perspectiva pues, más situada, con una curaduría, con perspectiva política, con perspectiva de género, está fenomenal, pero los vídeos que se subían en 2010 a YouTube de gente haciendo un trabajo de clase, que tú pensabas que eso no iba a ir a ningún sitio y de repente se hace una canción con tu trabajito, es una cosa que está ahí y que es parte del lore de Internet también. Y me parece muy positivo que haya mucha gente que se pueda sumar a una práctica que no necesita necesariamente de nociones estéticas ni de nociones técnicas. Me parece que siempre es positivo porque hay mucho elitismo en la industria cultural y creo que cada vez que se abre un poquito el acceso hay mucha gente que tiene mucho miedo y es complicado darte cuenta de que tú, que le dedicas tu vida a la creatividad y ganas dinero de ello, no eres la persona más creativa de una sala. Pero me parece que es súper positivo para todo el mundo, la verdad. Y aunque haya mucho más volumen cuantitativo de mierda, también ese 10% o 5% que sea bueno, también es un 5% mucho más amplio. Y se descubren cosas que de otra manera, desde una óptica o un funnel académico, jamás llegarías a ellas. Y me parece siempre súper guay. Bueno, a ver, al final es una pregunta que se responde un poco hoy en día así sola, porque al final el triunfo de Internet, de la cultura de Internet, de los memes, de la cultura de los memes, tal y como lo conocemos hoy en día, es en el fondo el triunfo de la cultura de 2013 y 2014 y de esa época de Internet, de los foros, hoy en día, y cómo la masificación de Internet en ese momento lo que supuso fue un contenido, que un contenido se convirtiese en mainstream y cómo toda esa cultura, ese lenguaje que había en Internet en esa época haya sido absorbido por las marcas, haya sido absorbido por el público más general y todos hoy en día sepamos lo que es un meme o sepamos lo que significa ser basado o sepamos lo que significa ser una chica chulísima o pues, mil cosas que parten de un lenguaje mucho más oscuro que surgió en su momento. Para mí, igual, la pregunta o el problema es si la cultura, o sea, qué cultura estamos generando hoy en día. La cultura de esa época nos ha acompañado y la hemos ido como reconvirtiendo y la hemos ido reformulando hasta hoy. Y la pregunta es si en 2030 tendremos una nueva cultura de Internet que esté surgiendo hoy en día y que esté hoy en día en lugares mucho más oscuros o menos conocidos de Internet. Yo creo que parcialmente sí, porque creo que como la creación de contenido con inteligencias artificiales y con otro tipo de cosas generan ese tipo de espacios en Discord o en otro tipo de lugares y que hay una nueva cultura de Internet que siempre se está regenerando, pero bueno, solo tenemos que ver de aquí a 10 años también. Tendremos la cuenta de Memeceno para que nos las explique. No sé si llegaremos a esa época, pero bueno. Por tu parte, Rafa, ¿cómo ves Internet? ¿Mejor o peor? Yo no creo que haya más gente suponga un problema necesariamente para la experiencia de Internet, pero sí que creo que según va pasando el tiempo, la experiencia como usuario en Internet es cada vez más inhospitalaria, yo creo. Es muy difícil, por lo menos en las plataformas en las que más se usan, que son Instagram, Twitter, Facebook. Twitter mismamente es horrible, cada vez es peor además. Está la teoría esta del Internet muerto, literalmente, que no sé si vosotros sabéis lo que es que hay páginas que se dedican a farmear contenido y que un vídeo sin sonido tenga 50.000 likes, ¿quién le está dando like a esto? Entonces,
es muy difícil llegar a tener conversaciones con gente. Aunque más gente use Internet, es cada vez más difícil, yo creo, encontrar a gente con la que conectar, como igual pasaba hace 5 años en Twitter, que te metías y podías encontrar gente que solamente respondiendo a tweets que te gustasen, pues eso, y seguirles y creas ahí una bola que va rodando, ¿no? Ahora te metes a un tweet que te interesa para ver lo que la gente tiene que decir y son 40 cuentas publicando vídeos virales para que entres a sus cuentas. Y eso, y en Facebook lo mismo, con cuentas publicando fotos generadas con IA y gente de 50 años diciendo «wow, es increíble». Es en plan, claro, es que obviamente no saben que esto no es verdad. A mí me fascina Bueno, yo siempre he visto Facebook como una cosa bastante boomer. Y ahora en los stories de Instagram, con este rollo de los retos de publicas 6 fotos de marzo o una foto de tu perrito te caerá una maldición, o sea, nos estamos boomerizando en Instagram también. No sé si lo habéis visto, pero es espectacular. Y yo también me acuerdo que antes Internet era un espacio donde podías hacer amigos. O sea, yo recuerdo que he hecho muchos amigos en Internet, más de joven, pero bueno, que tampoco soy vieja ahora, pero que antes era como un lugar bastante más amable y también eras mucho más confiado, y ahora es como decías tú, un lugar súper hostil en el que como mucho eres más amigo de gente con la que tienes otras conexiones, o en el caso de que seas creador de contenido, como tienes acceso a mucha gente y sí que puedes crear una comunidad, pero ya no haces amigos. Yo, por ejemplo, me acuerdo, lo más especial que yo viví en ese sentido es, yo nunca he estado en foros musicales ni nada así, pero tengo un grupo de colegas por toda España de 50, 60 personas, que es gente que originariamente eran 10, que se conocieron en un foro hablando de grupos y que a día de hoy, 15 años después o 10, 12 años después, es gente que ya está integrada en las vidas de los otros. Pero creo que ahora es súper complicado hacer eso, súper difícil, porque ya empiezas con el rollo catfish también. A ver, con qué esta persona que me está hablando guay, ¿quién es? Ya desconfías porque ya han pasado cosas, o sea, hay una parte del mundo que siempre es complicada y que llega a todas partes, también a Internet. Pero bueno, no sé, a mí me gustaría que en las partes más oscuras, como dice Álvaro, simplemente más de nicho, sigan pasando cosas así de guays. Eso, lo que antes era un foro, ahora puede ser Discord y los canales de discusión de Discord, los Telegrams también. Pero bueno, lo de Discord, cuidado con eso, Ya. Sí. Pero bueno, que en todos los foros, o sea, los Reddits y los 4chan y todo esto, pues puede ser un poco complicado, pero también puede haber como subgrupos que pueda haber algo de luz ahí. Y a mí me gusta pensar que eso puede seguir pasando, pero igual es una cosa muy inocente por mi parte. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con todo lo que habéis dicho. O sea, sí que creo que cuanto más contenido hay, por un lado tenemos esta nichificación de que yo ahora puedo encontrar memes vascos y esto me hace muchísima ilusión, o cosas, estoy enganchada a Stardew Valley, hay un tropecientos de gente que está jugando al mismo tiempo, que hay sitios donde puedo encontrarme con ellos, hashtags, memes, 1000 cosas, y esto está súper guay. Pero luego, entonces, tenemos un iceberg enorme en la que la punta del iceberg, la que está favorecida por el algoritmo, la que llega a tener un impacto en la cultura mainstream, es la mierda. Es MrBeast haciendo como unos vídeos que son como hiperoptimizados para que lleguen a todo el mundo, para que la gente clique y se quede los 7 minutos ahí. Y entonces es eso, ¿no? O sea, Internet en sí, como globalmente, si pudiéramos ir a todos los agujeritos que tiene, sí que creo que puede haber cosas mejores que son para mujeres, que son para gente racializada, o sea, un acceso mucho mayor a la gente, todo esto, pero lo que se ve, ya mierda. Pero mi pregunta, o sea, mi interés por eso también viene por... ¿Es el cine o la industria de la literatura o lo que sea? Porque Santiago Segura sigue haciendo películas. Sí, o sea, es una especie de esto llevado al infinito. O Padre sea... no hay más que uno, 3. O sea, no creo que Internet sea un fenómeno distinto a cualquier movida cultural mainstream. O sea, a veces como que es Internet, es como, no. O sea, Pérez Reverte, Santiago Segura, Torrentes 7000... Pero al mismo tiempo, Internet es lo que facilita que la gente pueda entrar en esos otros, en literatura, en cine, en todo esto. Gente con medios pequeñísimos pueda tener acceso a hacer sus cosas y a que de
con un milagro sean vistas y lleguen a otra gente a la que le importe lo que hacen. Claro, o sea, a lo que yo me refiero es, joder, es posible que Internet esté generando una cultura de la mierda, pero la cultura de la mierda es la cultura que tenemos en este país antes de que existiera Internet. O sea, entiendo que también en muchísimos otros países, no tengo el deep lore de Ucrania, pero probablemente también a nivel cultural pueda pasar. Y eso, no me parece distinto. Creo que tampoco, a veces como que se romantizan las cosas de nicho, como que son movidas más elevadas, más especiales, más curadas, y cuando estamos muy en el nicho dices, jo, es que esto es fenomenal, pero echas un vistazo a bestsellers, películas taquillerísimas, blockbusters, estrenos de Netflix increíbles que hacen muchísimos números, y dices, jo, es que esto igual no se corresponde con la imagen o la idea que yo tenía de lo que es la cultura en Internet y tal. Es como, ya, pero es que hay muchísima gente a la que estas cosas no les interesan, ¿sabes? Entonces, también hay que respetar la cultura de la mierda como la cultura que tenemos y analizarla desde una perspectiva crítica y ya está, ¿sabes? Tampoco creo que haya que... a ver, no hay que invisibilizarla ni infravalorarla, porque es la cultura por la que vive, que consume la mayor parte de la gente, pero sí que hay que verla desde una perspectiva crítica y tal. No creo que Internet sea distinta a ninguna industria cultural como la de los podcasts, por ejemplo, podcasts que empezaron como muy de nicho y ahora, justo lo hablábamos el otro día, ayer en la cena, de cuáles son los podcasts más escuchados de España, porque ves el top 50 y da miedo, ¿sabes? Entonces, yo creo que también nos sitúa un poco a la peña que lo vemos desde una perspectiva más curada o intentemos verlo como una óptica más intelectual, que todo el rato es una hostia en la cara que te sitúa ver los tops y no creo que haya ninguna diferencia entre Internet y cualquier otra cosa. Yo creo, y aquí me salgo un poco del papel de moderadora, que lo que ha pasado en Internet puede ser que hayamos vivido más rápidamente su degradación y que hayamos vivido un primer momento en el que Internet todavía no era una industria o todavía no mandaba 100% el dinero y muchísimas cosas se hacían por amor al arte. Yo estoy pensando en la cantidad de foros que había de gente ayudándose entre sí simplemente porque querían. Estoy pensando en el mundo de los fanfics, de la cantidad de gente que está creando completamente gratis, que puede que lo haga de cara a crearse un portfolio, de cara a tener un espacio, pero es que mucha gente lo hacía simplemente porque quería. Y ahora da un poco la impresión de que Internet es un poco pay to win, de MrBeast creando en masa, de Twitter, si pagas te pongo tu tweet el primero, cuando en teoría antes Twitter era un lugar en el que lo que más éxito tenía era lo que más gustaba, ya fuera bueno o no, pero sabías que había como un criterio. Entonces a mí esto me interesa bastante también, el tema de cómo Internet se ha convertido en una máquina de hacer dinero y cómo esto afecta a todos estos cambios que estamos hablando. A ver, ¿es la cultura de Internet una mierda o es la cultura capitalista una mierda? ¿No? Porque realmente todo esto es fruto de, oh, espera, aquí hay gente y puedo hacer dinero, pues me cargo, por ejemplo, el orden cronológico de las cosas. Eso para mí es como la gran diferencia que ha habido en el consumo de contenido de los últimos años, que es que ya no se ven las cosas por orden de publicación, se ven las cosas por alcance o pues ese pay to win o como empresa privada, cuánto tiempo puedo conseguir que la gente esté en mi plataforma para poder meterles más anuncios por el culo. Entonces, en el momento en el que te cargas ese orden, ya está todo viciado, porque ya tienes otra persona que elige por ti cuándo y cómo ves las cosas. Pero creo que es una movida capitalista y que, pues eso, que Internet no es un fenómeno distinto, simplemente es una cosa que hemos vivido nosotros diferente. Pues también os quería hablar, no tanto, un poco sí, a nivel capitalismo, pero sí a nivel autoría, por ejemplo, llevando a cabo esta curación, si hiciéramos esta utopía de imprimir Internet, ¿le veis relevancia, por ejemplo, a los derechos de autor? ¿Tienen los memes derechos de autor o es un poco de todas? Quienes queráis, podéis responder. Venga, va, hablemos del tema este. Hay que hablar de ello. Sí, no, derecho, es que como es una pregunta complicada, porque está tan viciado precisamente por todo el tema de la especulación y el relato que vemos cada día en Internet, que, bueno, en redes sociales, que es complicado hablar de ello. Cuando contacté con muchos de estos creadores de contenido para hablar de
bueno, ellos qué formato o qué manera ven ellos para archivar su contenido, cómo podemos hacerlo. En algunos casos ellos ha hecho hasta ahora. Es decir, no como poner la cara de Wismichu o de Ibai en una moneda o en una cromo para que ellos, pues eso, como moneticen eso, sino como una manera de trazar de alguna manera la autoría de las cosas. A mí, por ejemplo, yo sí que creo en la autoría de determinado contenido. No de todo el contenido, pero de algún contenido creo que sí que tiene un autor, y para los investigadores y para cómo se contará la historia el día de mañana sí que es importante. Más vale el perro por perro. ¿Es eso? No era así. Ese meme, casi nadie sabe quién es su autor. Pero ese meme lo hizo un chaval de Málaga que tiene una cuenta de memes y bueno, dependerá de quién cuente esa historia o cómo se cuente, si ese chico formará parte de ella o no, o esa parte se omitirá. Y creo que a nosotros quizás no nos importa, pero dentro de 50 años será importante entender los procesos por los que quizás es plataforma y se viralizó. Y si omitimos esa parte de ese autor que tenía una cuenta de memes y que hizo eso, estamos difuminando una cosa que quizás sí que sea importante. Entonces, yo sí que creo en la autoría, en que te paguen por un meme o tal. Pues eso creo que es otro tipo de debate que no sé si me apetece responderlo. Pero lo de la autoría sí que creo, si la persona ha dejado clara su autoría o quiere que forme parte de ella. ¿A alguien le apetece responderlo? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro también, que sí que creo una autoría, o sea, es importante, si tiene un formato puede tener un autor y luego mucha gente puede tirar de ese formato, y sí que es importante hacer una clasificación. Por ejemplo, en América está la página la de Know Your Meme, no sé si, que ahí buscas un meme y te sale el del meme en concreto, cómo empezó y hacia dónde llevó, ¿no? O sea, todas las variantes y tal. Y sí que es importante saber quién originó una cosa, pero también es importante saber quién, o sea, si alguien lo coge y hace otra cosa, pues guardarlo todo y dar la autoría, me refiero a dar créditos a alguien que haya hecho algo, no vas a decir, no, esto tal, y lo vas a monetizar, porque al final intentar ser el dueño de un meme es un terreno un poco pantanoso, eso también. Yo, soy partidaria. También porque entiendo que vosotros sois creadores de contenidos diferentes. Yo soy, diríamos, usuaria de contenido, y cuando creo memes para contenido personal, responder a otra persona en Twitter. Entonces, soy más partidaria de la autoría colectiva, ¿no? De dónde, o sea, sí, por supuesto, tener una historia de dónde salen de todo esto, archivada y todo esto, pero que teniendo en cuenta que al final los memes son, y esto es igual muy naif, pero teniendo en cuenta que son como una forma de arte absolutamente colectiva, influenciada, y que esta influencia que, por ejemplo, en artistas gráficos, en cuadros, en todo esto, siempre ha habido una influencia muy clara que lleva al producto final, pero ha estado como más diluida por la idea del genio autor y todo esto, y en los memes esto es aún más, o sea, es casi inexistente. Tú creas un meme, lo pones ahí y es para todos, y es como parte de la historia oral, o sea, como si fuese historia oral de la misma manera. A ver, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentas, pero yo la diferencia como, no sé si es que nosotros seamos creadores, porque ya te digo, yo soy creador, pero ya no me siento casi creador en muchos aspectos, me siento más divulgador, ¿no? El problema con esto es, a veces yo creo que como confundir la ética con el método. Una cosa es lo que a nosotros nos gustaría como fueran las cosas, y otra cosa es las cosas como son en el papel. O sea, puede ser que como un meme sea anónimo o un meme como
esté dentro de una torrente de información que ocurre ahí, pero luego hay otros procesos que no son así, que tienen una autoría y desde hace mucho tiempo, como existe en determinados lugares de Internet, autoría y en otros no. Cuento esto también porque como a veces es complejo y puede llevar lugar a problemas. Hace como cosa de 2 años me contactó un museo muy importante de Barcelona porque iban a hacer una exposición sobre bueno, arte digital y sobre cómic y tal. Y el email decía lo siguiente: te contacto porque nos interesa, bueno, el curador de esta exposición, también un escritor muy importante, ha seleccionado tus memes para que formen parte de esta exposición. Y el email continuaba: no hace falta o creo que no necesitaríamos escribirte, porque estos memes están en Internet. Como están en Internet, son parte colectiva de esta información. Entonces no necesitaríamos, pero bueno, por cortesía te hemos escrito para decirte que queremos usarlos. Yo en esa época estaba bastante quemado y simplemente dejé el email un par de días y dije, ok, haced lo que queráis. Pero hay un problema ahí bastante serio, que es cuando el divulgador o cuando el crítico utiliza su ética para borrar ciertas cosas o para utilizarlas a su antojo. Y eso es una cosa que al final de la historia del arte, de la crítica, pues, obviamente como se hace todo el tiempo, como cuando uno cuenta una cosa la cuenta como quiere. Hay que tener también en cuenta eso, como lo hago porque quiero o porque es así, o porque como debería ser así. Y en este caso, además, cuando tú coges un meme, porque forma parte de una... porque era en este caso, como formaba parte de una cuenta, bueno, era un meme de una cuenta, formaba parte de una escena, vas a poner el nombre de la cuenta en una cartela o donde sea, a la hora de exponerlo. ¿Cómo te estás apropiando de toda esa manera de contar Internet, de toda esa cronología? Me parece un poco perverso eso. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y en el sentido, a nivel de autorías, hemos visto que en el momento en el que dejas funcionar al mundo de manera libre, no funciona bien. Quiero decir, la frase esa de Anónimo era mujer, pues es un poco lo mismo, ¿no? Si al final dejamos contar a la misma gente privilegiada la misma historia, aunque sea la historia de Internet, a su bola, nos vamos a cargar la importancia de los nombres de la gente que igual no tiene 200.000 seguidores o no es parte de una escena concreta o es una persona que tenía una cuenta con 50 followers, puso eso y nunca más. Al final también acabas... O sea, los que renuncian a esa autoría no suele ser la gente privilegiada o la gente que tiene acceso a curatear una exposición, porque seguro que esa persona pone su nombre y firma la exposición, por supuesto, pero a ti no te tienen que avisar. No, claro, ¿sabes? o sea, a ver, a nadie se le ocurriría coger una fotografía de un fotógrafo en Internet en 2024 y decir, esta foto está en Internet, así que no, pues te llevas una demanda y vas a tener que pagar 20.000 pavos por esa foto. Pues es un poco... O sea, no creo que sea lo mismo, pero bueno, que sí que como que... Sí. En Instagram, por lo menos... Bueno, No, iba a decir que sí que obviamente es importante hacer algún tipo de manual de juego, aunque luego pues tú decidas desde tu ética usarlo o no usarlo. No es lo mismo utilizar los memes de alguien para sacar un rédito económico o sacar algún tipo de capital, ya sea social o cultural o económico también, por el trabajo de otra persona. Eso es una cosa que no puede ser aceptable y si tú no quieres hacer eso tienes que tener los métodos y las maneras de hacerlo, con lo cual que esa autoría exista y esté recogida es importante. Ahora, que se pueda exigir o no, pues dependerá del proyecto, dependerá de la persona y eso sí que puede entrar en movidas personales, pero lo que no puede ser es que tú quieras acreditar a alguien y no puedas hacerlo. Entonces, el recogido es importante en ese sentido, porque luego trepas hay en todas partes y la gente se aprovecha de todos los grises para sacar lo que yo más pueda sacar, mejor. Entonces sí que es importante que tú puedas tener acceso a ese tipo de cosas, aunque luego, en función de la naturaleza de tu proyecto, pues no tengas por qué usarlo, ¿no? Yo iba a decir nada de eso, que como muy parecido a lo que acabas de decir tú, pero poniendo un ejemplo en Instagram, por ejemplo, yo conozco cuentas de memes
que hace memes que son cuentas pequeñas, que han dejado de hacer memes literalmente porque, o sea, por ejemplo, a mí me da igual, me encanta que la gente coja mis memes y los comparta entre ellos y hagan stickers y se los manden a sus amigos y tal. Están para eso, los memes al final, ¿no? Pero en el momento en el que una cuenta de un curador de memes con 150.000 seguidores sube mi meme una hora después de subirlo yo, pues eso es en plan, tío, córtate un poco. Es que en Instagram la gente lo hace muchísimo eso. Y hay cuentas, porque bueno, mi cuenta ya es grande y a mí ya pues, me da igual, ¿no? Pero hay cuentas que no son grandes, que son pequeñas, que han parado de hacer memes específicamente por esto, porque hay muchas cuentas grandes que se dedican a farmear el contenido de gente que sí que es creativa y que son cuentas más pequeñas y no son capaces de romper el algoritmo para que su contenido original se tal. Pero alguien les roba un meme que acaban de subir y su meme llegó a 800 likes, pero el mismo meme subido por otra persona llegó a 100.000. Y dices, tío, y obviamente nunca dan crédito a la cuenta a la que se lo han cogido. Y cuando se lo pides, te bloquean. Así que... Es una buena metodología, la verdad, para evitarte problemas. Pues por vuestra parte, habéis sacado 2 libros. Quería preguntaros, ambos están relacionados un poco con el mundo de los memes, aunque son desde perspectivas muy distintas. Si eres lista, ¿los memes dan dinero? ¿Esto es algo, este merchandising? ¿Cómo os ha ido esta aventura? ¿Funciona Internet fuera de Internet? Para los listos sí, pero no. La verdad que el Internet no da dinero en general. O sea, si alguien se quiere... frases del libro es esto, como Internet durante mucho tiempo ha sido como ese lugar en el que como que la gente había mucha gente que se pensaba que igual que sí que se podía hacer dinero, tal. Yo no he hecho nunca dinero de Internet. Estamos en ello. Nah, tampoco quiero. Rafa, ¿qué tal fue la experiencia de sacar Internet de Internet? Yo creo que sí se puede hacer dinero de Internet, pero si hay un consejo que puedo dar a alguien que quiera empezar un proyecto creativo es no lo hagáis en Instagram. Hacerlo en cualquier otro sitio que no sea Instagram. Instagram es la peor... Bueno, obviamente, si quieres empezar un proceso creativo y la idea es ganar dinero, eso ya va en contra de tal, ¿no? Porque deberías de empezarlo porque te gusta. Y luego si te da dinero, pues genial. Pero Instagram es una red social muy mala para intentar ganar. Es que de hecho creo que es la única que no paga nada en absoluto a nadie. O sea, puedes ganar dinero haciendo colaboraciones con marcas, si tienes una cuenta grande y tal, que es lo que hago yo, pero si no, o sea, en TikTok te pagan poco, pero te pagan. En YouTube te pagan muy bien si tienes éxito. En Facebook, en Twitter, tal. Instagram es la única que no. Así que si queréis imprimir Internet de esa manera, no lo hagáis en Instagram. Y Ainhoa, por tu parte, ¿en algún momento te planteaste intentar mercantilizar de alguna forma Gárgola Digital? No, porque, bueno, o sea, yo ya tengo mi trabajo, entonces sí que me gusta como la pureza de que Substack sigue siendo otra red social, o sea, otra plataforma que es una empresa y tal, y ellos harán dinero con los usuarios y todo esto. Pero, no sé, por mi parte, es que es una visión muy idealista de lo que era Internet y de lo que quiero que siga siendo. Y como la más optimista de la mesa, ¿crees que este Internet es posible? O sea, ¿crees que sigue ahí? No sé. O sea, ahora mismo me sigue, o sea, no sé si a vosotros también os pasa que con todo esto de la inteligencia artificial está como pasando un tsunami por encima de nosotros y ahora mismo hacer cualquier tipo de análisis se siente como estar en medio del torbellino que no sabes lo que va a salir de ahí y estamos un poco esperando a que pase, a ver cómo queda todo esto y luego ya empezar a hacer como, digamos, decisiones, porque ahora mismo se siente todo como un desastre. En la era post-IAS haremos otra charla del Carballo Interplay. Perfecto. Pues ahora quería abrir un turno de preguntas porque os hemos traído a gente listísima y muy interesante y cuento con que tengáis algún tipo de duda. Si no tenéis dudas, yo puedo seguir hablando con ellas durante 7 horas o lo que quede hasta la próxima charla, que no son 7 horas, pero no sé si alguien quiere preguntar algo
Tenemos por ahí. Hola. ¿Se oye? Sí. Nada, bueno, antes quería daros la enhorabuena porque es muy ilustrativo ver cómo hemos pasado en muy poco tiempo de una cultura de Internet que pasaba de teorizar casi de manera muy feliz el fin de la autoría a proponer casi una SGAE de los memes. Y quería preguntaros en concreto a Álvaro y a Marina, desde Memeceno Lab, si he entendido bien, vosotros hacéis como un trabajo de divulgación, de investigación sobre Internet, sobre los memes, y proponéis también como colaborar con marcas, creo que la palabra era situado, ¿no? Para hacer contenido situado dentro de Internet. Como ha salido varias veces el nombre de Pedro Sánchez, desde el meme del perro de las últimas elecciones hasta lo que ha dicho recientemente, o sea, lo que dijo en el podcast de La Vigila Kinky, en fin, es como una figura que orbita aquí. Si hoy viniera, o si hoy fuera a Memeceno Lab un político que quisiera hacer contenido situado en Internet y tuviera una cuenta de Twitter como la que tenía Pedro Sánchez en 2011, ¿qué haríais con él? A ver, yo creo que probablemente ahora la recomendación sería borrarlo, sobre todo por miedo, probablemente. Ahora, no te digo la nuestra, te digo la de cualquier estudio de comunicación. De hecho, justo hablábamos el otro día de una persona que han puesto en un puesto muy importante hace nada, que 2 meses antes borró su cuenta de Twitter porque sabía que era bastante peligroso. Yo creo que depende mucho de cuál sea tu posición a nivel tu persona pública, ¿no? Si eres una persona que genera más simpatía, si eres una persona que genera menos simpatía. No es lo mismo que ponga un tuit este señor que ponga un tuit Irene Montero que ponga un tuit Manuela Carmena. La misma cosa dicha por diferentes personas puede ser más o menos funable, pero a nivel... Nosotros no hacemos posicionamientos personales. O sea, no nos dedicamos a relaciones públicas en el sentido de crear personajes concretos y menos tampoco a nivel político. Nosotros lo que hacemos es echar una mano a navegar el mundo tan complicado de Internet a gente que lo necesita, ¿no? Y sobre todo nuestro objetivo también es, en el caso de hacer contenido para marcas, que sea contenido orgánico y amable, porque es verdad que ahora ver según qué tipo de anuncios y según qué tipo de campañas en Internet es un horror. Como usuario es terrible, entonces cuanto más orgánico, amable, no necesariamente divertido, pero sí situado en el contexto adecuado y contextualizado al público que estás y al contenido que consume, nos parece importante para no estar todo el rato como marca quedando como el señor Vance con un gorrito, ¿sabes? Entonces nosotros lo que nos queremos especializar, que de nuevo es un proyecto de muy nueva creación, es eso, ¿no? En intentar afrontar la publicidad y la comunicación de marca en Internet de una manera amable. Sí, cuando vienen políticos o partidos como para hacer cosas de este tipo, al final como la mayor preocupación es normalmente cómo navegar la distancia entre el personaje y lo que es necesario comunicar en Internet, por ejemplo, para poder llegar a gente de 16 años. Como un señor de 40, 50 años puede hacerse accesible a esas personas o a esos grupos. Y eso es nuestra mayor preocupación y como lo intentamos siempre aplicar cuando aparecen campañas políticas, electorales, cosas así. Sí, muchas veces nos hemos encontrado con la frase de me quiero meter en TikTok, si tengo que bailar, bailo. Sí, esto te lo dicen los políticos. Y es como, es que no tienes que bailar, tienes todas estas opciones para este público concreto, no tiene que ser humillante para ti. O sea, si tu presencia en Internet a ti te supone sentirte mal, no va a funcionar. Excepto que seas los señores de la hipoteca a plazo fijo, que bueno, ya se ha visto que tienen muy corto recorrido ese tipo de presencia en Internet, ¿no? Pero nosotros básicamente lo que queremos hacer es ayudar a romper esa brecha y a ampliar un poco las miras de qué contenido puedo hacer yo en Internet que sea relevante e interesante para mi público sin ser un cansino o sentir que estoy haciendo el ridículo. Es un poco eso. Entiendo la respuesta, pero al mismo tiempo me pone un poco triste la idea de que no existieran los tweets viejos de Pedro Sánchez. Y celebro personalmente que no los haya borrado, que me parece una estrategia muy curiosa.
No sé, también te digo que en su momento no los borró porque tampoco estaba el clima que existe ahora. O sea, la decisión que se tomó en su momento se tomó en unas circunstancias que no son las mismas que ocurren en este momento, que ya hay peña que se dedica a sacar pantallazos a gente para tenerlos guardados y preparados para cuando venga la oportunidad, ¿sabes? Es un clima mucho más hostil. Pero bueno, yo creo que también hay muchos equipos de comunicación que se dedican a esto. De hecho, ya hay incluso empresas que se dedican a eliminar tus datos en el caso de que quieras desaparecer. Y es una decisión que es como mucho más contextual y que lo de Pedro Sánchez podría haber salido perfectamente bien o podría haber salido fatal. Sí, yo ahí discrepo un poco con Marina porque creo que como estrategia de PR sigue como, bueno, borra este tipo de cosas, borra tu pasado en internet, este tipo de cosas, pero en realidad como los fenómenos del político meme al final hay un componente muy importante que es el navegar la ola. O sea, como hoy en día en internet, si lo ves en cualquier caso de fenómeno cultural, no sé, el Shakira vs Piqué, que al final en internet, y a mí esto me parece algo que no es bueno, pero bueno, o sea, lo importante es saber navegar la ola y saber reírte de ti mismo y saber ser el maestro de los... el que está por encima del bien y el mal y el que se ríe de todo. Y es imposible como hacerle una broma a esa persona porque como esa broma se vuelve contra ti. Y al final, eso se ve en el mundo de la política, los mejores políticos memes son Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez, no sé, en España algún otro, pero bueno, eso. Son gente como que el personaje perfecto de internet. Creo que tenemos una referencia perfecta aquí con Abel Caballero. Abel Caballero, va Vigo, cago en tal. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Os los hemos traído de muy lejos, igual es la última oportunidad que tenéis. Hola, sí, vale. Muy buenas, bueno, estoy fascinado, me está gustando mucho la charla. A mí me preocupa bastante el tema ese de la autoría de los memes que estabais hablando al final. Y tengo como un pensamiento y una duda de si es muy naif pensar que joder, que la solución pasa por hacer una pedagogía de las etiquetas, de las menciones, de enseñarle a la gente a comportarse en internet. Suena súper arrogante, me imagino, sé que es fatal, pero es como... Joder, si el Nacher es una persona vomitiva, no mires sus vídeos. No te quedes 3 horas diciendo, hola, es que es flipante, es que es flipante. No, tío, le estás dando views. Aprende a no clicar, ¿no? Es como aprende a... Joder, yo hago como sistemática. Yo no miro nada del hombre blanco hetero. No he visto, o sea, he visto un par de vídeos y lo que pueda salir por Twitter, pero es que no entro en YouTube para no ver nada, para no darle tráfico de ninguna forma. Y además que también, como ya conocemos cómo funciona el algoritmo, es que si miro un vídeo de él, luego lo voy a tener siempre que entre en YouTube, lo voy a tener en portada. Hablo de este tipo o de cualquier otro, ¿no? Pero sí que hay como... Intento hacer como una especie de militancia de no ver cosas que me perjudiquen, ¿no? En su momento también estaba el cabronazi, ¿no? Hablando ya más de Instagram, ¿no? Es como, joder, pues yo sé que este tío está vampirizando, me imagino que ahora ya creo que ya ha lavado un poco su imagen, pero siempre está como vampirizando contenidos de otros sitios, se lo pone él, no mencionan nunca, es como, vale, pues no voy a mirar nada de eso y menos aún compartirlo, ¿no? Y luego creo que el otro gesto que estaría bien, o sea, una cosa es no clicar y la otra cosa que estaría bien es como, joder, o sea, aprende a mencionar y aprende a compartir. Es que suena como muy raro, pero si algo me gusta, no hago una captura y luego lo subo. Si algo me gusta, comparto el original, ¿no? Es como... no sé si me explico. Es como, para mí es como súper claro y también, y un último apunte, es como, sé que también es muy naif, pero que poned marca de agua, ¿no? En la foto. Sé que un meme con tu firma es cutre, ¿será? La marca de agua arruina el meme. Pero bueno, pero tema, sí, ¿no? Bueno, ya, vale. Ahí yo como soy bastante analfabeto de los memes, pero pienso, joder, una firmita ahí al lado, sé que luego en la captura se puede recortar, pero más o menos lo pones por allí, como mínimo está firmado, y si eres una cuenta pequeña, el más grande va a dudar. Si tienes tú un estilo muy propio, el estilo es la marca de agua. O sea, bueno, eso le pasa a mucha gente. Y aparte, lo que decías de aprender a etiquetar y compartir y tal, yo creo que eso la gente lo hace mucho, compartir, la gente comparte. A mí lo que me sorprendió y lo que me sorprende más es que la gente que menos comparte y que más pantallazo y resube es gente
que no es un usuario normal, es gente con 100.000 seguidores, 300.000 seguidores, qué rabia. que no quieren simplemente tal, te lo cogen y te lo resuben a la historia porque sí. No es gente aleatoria, vamos. Una persona random no se toma la molestia de hacer un pantallazo y resubir cuando Insta lo pone fácil para compartir realmente, o sea, le das y ya está. Ahí, o sea, de esto de que dices de la pedagogía, lo que más cercano me viene, por ejemplo, es el meme del Silence Brand, ¿no? O sea, en una cosa muy similar que es marcas usando memes y está como, entras igual en este tweet y tienes como respuestas de Silence Brand, Silence Brand. Exacto, el cangrejo que tira láseres. Y es eso, ¿no? O sea, al final, cuando alguien postea un meme, es muchas veces es un símbolo de estatus. O sea, yo estoy siendo gracioso y esto me está dando cierto estatus a mí. Y teniendo esta respuesta negativa que hace que esto juegue en contra tuya, como cuando Elon Musk... quítame, o sea, es que roba, o sea, se puede decir que roba memes porque los coge de otra gente y los postea como suyos y tienes a gente diciendo, tío, eres un cutre. Y esto le juega en contra porque quiere ir de guay y queda de pringao absoluto. Y creo que esta pedagogía que dices también puede nacer de esta respuesta por parte de los usuarios a desprestigiar a la gente que roba y estar activamente diciéndoles, eres un cutre, ¿esto que haces? ¿Para qué? Sí, yo creo que, por ejemplo, había un caso muy concreto de un chico que tenía TikTok, no creo que era Pablo G-Show o una cosa así. No sé si es ese o es otro, pero había uno que machacaba y fusilaba formatos de otra peña constantemente, que era una cosa espectacular. Nacher. Hablamos de Nacher. Ah, sí. Se llama así, tiene como, no sé, 8 millones de seguidores y es todo el contenido Sí. es copiado de otra Pues gente. si he dicho el nombre de otra persona que lo hace bien, lo siento públicamente, es que a veces me confundo, pero sí, que es una cosa espectacular y yo creo que a ciertos niveles de fusilamiento ya a la gente ya no le mola y no es lo que buscan. También te digo, pequeños gestos como poner cuando tú eres una cuenta muy grande que está robando contenido de una cuenta muy pequeña, da igual que salga la marca de agua, da igual que pongas una mención porque lo que está mal es lo que estás haciendo. O sea, no hay manera buena de robar, ¿sabes? Sí, bueno, pero pienso que si eres pequeña y te ponen ahí una mención y tal, pues te ayuda como a crecer. O sea, yo no bueno, ahora ya sería más la charla de bar, pero pienso que es eso, si es una cuenta como que te ayudan a conocerte un poquito, ¿no? Si te ponen ahí y dices, mira, esta genialidad pues la ha hecho tal persona, y pues mira, gracias, y te va creciendo un poquito, pero bueno, pero está mal, sí, está mal. Que lo compartan y ya está, sin más. Pues creo que podemos acabar esta charla con esta oda a la generosidad de la gente y a que cuidemos a nuestras creadoras y a que nos planteemos un poco que Internet genuinamente puede desaparecer tal y como apareció y tenemos que pensar cómo queremos que sea.